Claudia Peribancic fue designada para investigar la filtración de chats entre Carol Cariola e Iracy Hasler. El fiscal Cooper va a seguir adelante con los casos que está llevando, que es la investigación Sierra Bella, que es la que da origen a las otras aristas, como el posible tráfico de influencia y también, por cierto, luego lo que se ha sabido con estos chats. Sin embargo, un grupo de parlamentarios oficialistas han reunido las firmas y han solicitado a la Corte Suprema la remoción del fiscal. Queremos hablar de este tema, de la crisis de seguridad que afecta al país. Estamos con el ex fiscal Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián. Primero que nada, los saludamos. ¿Cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Iván. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Luis, por estar junto a nosotros. Primero preguntarle, usted, evidentemente, en su expertise como ex fiscal, para que la gente también entienda, cuando elementos tan sensibles como las comunicaciones privadas de las personas están dentro de un elemento físico, un teléfono que está siendo periciado por el Ministerio Público, ¿de quién es la responsabilidad exactamente y cuántas personas son las que efectivamente tienen acceso a esta información? A ver, quiero explicarle un poco, aunque sea quizás, digamos, no quiero enredar el tema, pero quiero explicar la norma que regula esto. La investigación penal es secreta para los terceros ajenos a la investigación y no lo es, por regla general, para quienes son intervinientes, para el imputado, para la víctima, para los fiscales, ciertamente, y para los policías que están a cargo de la investigación. Cuando se filtra información que es secreta para terceros ajenos a la investigación, que no tendrían por qué acceder a piezas o elementos propios, es responsabilidad probablemente de todos quienes intervienen en este proceso penal cuando han tenido acceso a copias de la investigación. Y lo tienen los intervinientes, el querellante, el defensor, la víctima, en fin, en definitiva, una serie de intervinientes y claramente entre ellos está la policía y los fiscales. Esto no es primera vez que pasa, lamentablemente, Iván. Hemos habido una serie de causas en las que se están conociendo conversaciones que no tienen nada que ver con la investigación penal y me parece que es necesario abrir las investigaciones penales por vulneración del secreto de la investigación y llegar, digamos, a determinar sus responsables. En la historia del proceso penal, lamentablemente, se ha conocido poco este último tramo, es decir, determinar quiénes son las personas que filtran. Pero es relevante hacerlo para efectos de poder garantizar los derechos de los intervinientes, tanto como imputados como víctimas. Ahora, Luis, usted dice no es la excepción. Uno podría decir que al contrario, es prácticamente la norma. Toda vez que hay un caso que es de connotación pública, es bastante frecuente que se produzcan filtraciones. Algunas veces, como usted dice, por parte de una de las intervinientes interesadas, naturalmente a la defensa del imputado X le conviene que se filtren tales elementos que vayan a sostener su inocencia y a la inversa también. Pero no es deber del Ministerio Público resguardar esa información. Se lo pregunto porque aquí hubo incluso una solicitud de parte de la defensa de la expresidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Carol Cariola, de preservar la información que fuera sensible y la información que fuera privada, y entendemos que se iban a producir incluso el borrado de esos elementos. Recordemos que es el teléfono que ella tenía en sus manos o en su entorno cuando estaba en el proceso de dar a luz del nacimiento de su hijo, y evidentemente, salvo algún interés muy morboso, no debiera a nadie interesarle las fotografías, los momentos privados, las conversaciones, lo que haya ocurrido el día del parto y posteriores. Y si uno mira las conversaciones estas que se han filtrado entre la diputada y la exalcaldesa, desde el punto de vista político generan un hecho, por supuesto, pero para la investigación que se está llevando adelante de un eventual tráfico de influencia, el que la diputada hablara mal del presidente por WhatsApp con la exalcaldesa Iracy Hasler, no sé si a usted como exfiscal coincide con el fiscal Cooper que es relevante para acreditar el grado de amistad de ambas y eventualmente sostener así la tesis de que habiendo esa amistad se puede ir detrás, por ejemplo, de un tráfico de influencia. El fiscal Cooper, perdón, le da valor judicial a aquello. A estas conversaciones que hablan de asuntos que no tienen que ver con el delito que se investiga, le pregunto yo a usted. Sí, claro. Yo me imagino que cuando la diputada Cariola dice el P es una, lo voy a decir esta porque está publicado, es una mierda de persona, refiriéndose al presidente de la República, entendemos cuando habla de aquello, ¿qué relevancia puede tener eso, le pregunto a usted como ex fiscal, para una investigación que va detrás digamos, de la figura penal de el tráfico de influencia? ¿Dónde está la relevancia jurídica de le voy a aquello? explicar que esto está... Claro, esto está arreglado en el Código. En la ley ya
esto ha pasado muchas veces y tiene reglas especiales, están contenidas en el Código Procesal Penal y le puedo explicar. Efectivamente, la norma de acceso a las comunicaciones de un imputado, en este caso está arreglado por el Código de acuerdo a una autorización judicial. Cuando las conversaciones constituyen otro ilícito, que no tiene que ver con el ilícito investigado, se denomina hallazgo casual y hay que abrir una investigación y pedir las autorizaciones pertinentes cuando se concurran ciertos requisitos legales. Pero cuando son irrelevantes y no tienen ninguna relación con la causa principal, lo que establece el Código es que hay que devolvérsela al sujeto investigado. Si en este caso pertinente, en este caso preciso, el fiscal estima que tales elementos que aportan para la investigación penal, bueno, ya existe una discusión al respecto con la defensa, será el juez de garantía el que deberá determinar si eso constituye un elemento de prueba o probatorio dentro de la causa o habrá que devolvérselo a la persona que es afectada por la investigación. Claro, esa es la descripción de hecho, pero yo le pregunto si usted regulado, si el problema acá sí, Luis, esa es la descripción es que de los no hechos. Conozco la investigación, Iván. Ya, sí, pero es que, en lo que usted me dice... Sí. Déjeme preguntarle, lo que pasa es que de lo que se ha publicado, si de lo que se sabe del expediente, le hago la pregunta, usted me responde. Evidentemente aquí lo que hay es una serie de comunicaciones entre la diputada y la entonces alcaldesa, en las cuales ella, la diputada, pedía algún tipo de revisión de favores, etcétera, patente y cuestiones que no se materializaron, hasta donde sabemos, para unos empresarios amigos de ella, 2 de origen chino, 1 de origen chileno. Y lo que ha dicho el fiscal Cooper es que con este diálogo entre la alcaldesa y la diputada, donde hablan de la desafección política del gobierno, donde, se lo va a decir en castellano castizo, pelan al presidente Boric, lo mismo a Camila Vallejo, sí, claro, lo mismo a López Díaz, etcétera. Lo que hace el fiscal dice que, desde el punto de vista jurídico, esto tiene un valor porque comprueba el lazo de amistad entre la diputada y la alcaldesa. Por eso incluso está en el informe de la PDI esto. Bueno, si no tiene otros elementos que acrediten este fiato, puede ser efectivamente que sea una tesis de investigación, una línea investigativa seguida por el fiscal Cooper para acreditar el tráfico de influencia. Pero le reitero, cuando la conversación es completamente privada y no tiene que ver con el delito investigado, hay que justificarlo de alguna manera. Si existe en este sentido una diferencia de opinión con el debido resguardo y ejercicio de los derechos de la defensa, es el Tribunal de Garantía el llamado a determinar y a decidir qué se hace con esos elementos. Lo que es complejo es el acceso a terceros de esta información que forma parte de la carpeta de investigación, que me parece que no corresponde y que es la Fiscalía en general, todo el Ministerio Público, el llamado a proteger esta información para debido resguardo no solo de quien está siendo investigado, sino que también respecto de, en el caso de existir víctimas o testigos que se encuentren dentro del mismo proceso. Luis, y le pregunto yo a usted, entendiendo que no conoce el detalle de la causa, porque no es participante de la misma, no es querellante, no es defensor y no está en la Fiscalía, pero sí ha tenido acceso a lo que se ha publicado extensamente en distintos medios de comunicación. Usted hace clase en la Universidad de San Sebastián, fue fiscal, evidentemente una persona que está al tanto de lo que está ocurriendo en este caso en lo particular. Con los elementos de juicio que hay, insisto, entendiendo que usted no conoce el caso en detalle, pero con los elementos de juicio que hay, ¿cuál es su opinión sobre la pertinencia de estas comunicaciones como elemento probatorio de una relación de amistad entre 2 personas que están siendo investigadas por posible tráfico de influencia? Su opinión. Es probable que sea pertinente para la investigación en el evento de la tesis que usted me plantea, en la explicación que ha dado el fiscal Cooper. Lo que es preocupante, Iván, es que esto no es primera vez que sucede. Ocurrió no en este caso de la presidenta de la Cámara de Diputados o expresidenta, sino que también en el caso Audios, y usted lo ve en el ámbito político, en toda la línea de extensión en el ámbito político. No es posible que no se cautele la información de una causa penal cuando se está investigando. Y no es posible tampoco que una vez que se ha vulnerado, porque ha ocurrido muchas veces, no se llegue a determinar quiénes son responsables. Lamentablemente, estas normas están en el código, pero se han transformado en una forma, la verdad, que bien compleja
para proteger a las personas y finalmente esto puede inducir a que personas no quieran ni siquiera denunciar porque toda su vida privada puede estar expuesta, digamos, en medios de comunicación, más todavía cuando son personas públicas. Entonces, reitero, me parece que aquí quizás falta un perfeccionamiento legal, una participación activa por parte del Ministerio Público en torno a las causas. Dejemos de lado las causas de droga y las causas de lavado de activos, porque esto tienen normas especiales, se pueden archivar antes incluso de, aunque haya intervenido el juzgado de garantía. Pero sí, en el caso de delitos funcionarios, en el caso de delitos respecto de personajes públicos que tienen un rol público, me parece que es relevante y en general proteger todos los derechos de los intervinientes. El gobernador Orrego, antes de pasar a otro tema exfiscal, ha planteado la hipótesis de que aquí podría haber incluso un incentivo económico. Alguien está moviendo plata, es lo que dijo, tal cual. Usted habrá escuchado esa entrevista que dio en CNN, le damos el crédito, en el sentido de que no es común que esta información que es sensible tenga que terminar en manos de los medios. La gravedad de esa imputación viniendo de parte de una autoridad ha hecho que incluso el fiscal nacional haya reaccionado y haya dicho, bueno, si el gobernador Orrego tiene información, es su deber como funcionario público concurrir a los tribunales y presentar una denuncia respectiva. ¿Es plausible que alguien dentro del Ministerio Público esté recibiendo incentivos económicos para producir estas filtraciones? Mire, yo creo que está en el terreno de las posibilidades, de las ideas, pero me parece altamente peligroso que sin tener los antecedentes se diga algo así públicamente. Si hay algún motivo, un indicio o siquiera una sospecha respecto de personas determinadas o bien derechamente de que en tal fiscalía se están filtrando los antecedentes, bueno, que se haga la denuncia. Pero yo no, reitero, esto tiene que ver con un tema de corrupción relevante y nuevamente afirmaciones como esa quitan sustento y confianza a la ciudadanía en su sistema penal. Lo que me parece preocupante en un sistema democrático, Iván. Fiscal, déjeme llevarlo al terreno de la delincuencia y con el Ministerio Público se ha tenido que reorganizar a través de las fiscalías ECO y está la tesis esta de una superfiscalía territorial que todavía no se implementa para hacer frente a un fenómeno que es ya completamente del cotidiano, tristemente, en nuestro país, que tiene que ver con el crimen organizado. El fin de semana, en un lapso de 7 horas, asesinaron 5 personas. Si uno suma lo que ocurrió el lunes, llegamos a 8. Lamentablemente nos estamos acostumbrando a que aparezcan personas acribilladas dentro de sus casas, en autos, etcétera. Y el caso de Graneros con toda la verdad que reviste, ¿no? Un matrimonio que, hasta donde se sabe, no tenía ninguna vinculación con el mundo criminal, termina siendo acribillado en su casa de madrugada sin que se materialice siquiera el robo. Desde el punto de vista político se ha señalado que esta es la peor ola de homicidios que enfrenta el país. ¿Tiene el Ministerio Público las herramientas para dar cuenta de estas complejas investigaciones hoy día? Bueno, le voy a contestar con estadísticas que sostiene el propio Ministerio Público, como es el aumento de los imputados desconocidos precisamente en causas de homicidio en los últimos años. Eso implica que causas como estas, de esta relevancia, crímenes en la vía pública que son atribuibles en algunos casos a crimen organizado, puedan efectivamente tener una implicancia o una situación que los vincule con casos relevantes de crimen organizado que no han podido ser resueltos. Han aumentado lamentablemente los crímenes sin resolver en términos sencillos, en palabras simples, y eso es complejo, nuevamente por la credibilidad de la ciudadanía en el sistema de justicia. Se lo pregunto nuevamente, ¿el Ministerio Público tiene las herramientas para...? Porque efectivamente estamos enfrentando una ola de homicidios que es muy grande. Si bien entre el 2023 y 2024 se han tendido a estabilizar las cifras, se estabilizaron en niveles muy altos para lo que era la realidad de nuestro país. Sigue siendo Chile uno de los países menos violentos de América del Sur, pero estamos muy lejos de lo que éramos el propio país hace 5 años. Eso es una realidad, los números están ahí, las cifras del stop de Carabineros, el consolidado del Ministerio del Interior, dan cuenta de que estamos en una situación donde prácticamente se ha duplicado la cantidad de personas que son asesinadas en nuestro país. Esos son los datos, usted puede tener la interpretación que quiera, pero los datos son los datos. Frente a esa realidad, ¿el Ministerio Público tiene las herramientas suficientes para investigar y desarticular el crimen organizado? Uno podría decir sí, en principio, viéndolo del norte con el Tren de Aragua, pero puede decir lo mismo no, viendo que el Tren de Aragua llega a Santiago, se instala, avanza hacia el sur del país y ya tiene copamientos territoriales en varias regiones. Mire, yo se lo señalo de esta manera. El desgaste que significa para el Ministerio Público causas de esta envergadura en general,
de organizaciones criminales que actúan en distintas regiones, en fin, ha desafiado plenamente sus capacidades. Y está por verse efectivamente su capacidad que tenga para responder. Me parece que la legislación ha intentado dotar al Ministerio Público de otros recursos, tanto en materia procesal como incluso en la Fiscalía Supraterritorial, que todavía se está tramitando su ley orgánica o la modificación de la ley orgánica. Pero en concreto, hasta ahora, los resultados dan los datos que usted señala, y los datos son los datos. Efectivamente han aumentado los crímenes sin resolver y la Fiscalía, yo creo que el sistema de persecución está en deuda en torno a esta criminalidad más violenta. ¿Está en deuda por falta de personal, por falta de actualización, por falta de qué, por falta de recursos? Porque lo está diciendo usted, el Ministerio Público está en deuda. Que tiene que ver varias cosas, tiene que ver con capacitación, tiene que ver con inyección de recursos, tiene que ver con prioridades. No puede usted priorizarlo todo, en definitiva. No son todos los delitos priorizables. Hoy día estamos viviendo una crisis de seguridad clara y hay que medir concretamente cuál es la eficacia del sistema y de los involucrados en el sistema, policía, Ministerio Público, en fin, la coordinación del Estado para actuar en contra de esta crisis de seguridad que implica el crimen organizado y la delincuencia violenta. Entonces, me da la impresión de que todavía no esa prueba hasta ahora ha sido deficiente en sus resultados y está por verse, y todos esperamos como Estado y como ciudadanos, que finalmente el resultado sea positivo y que el Estado sea capaz de enfrentar y de hacer retroceder a esta criminalidad. Hasta ahora no ha sido así. Luis Toledo, exfiscal, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián. Le damos las gracias por estar junto a nosotros. Estamos en contacto. Que tenga una buena jornada. Muy amable. Muchísimas gracias, Iván. Que esté muy bien.